Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la factorización de polinomios. Recordemos que factorizar un polinomio es expresar al mismo como producto de otros polinomios. Cuando queremos factorizar un polinomio, vamos a aplicar diferentes casos de factoreo. Ahora, ¿qué casos vamos a ir aplicando? Eso va a depender de acuerdo a las características que tenga ese polinomio a factorizar. Existen determinados casos, ¿sí? Tenemos el caso factor común por grupos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados, entre otros. En este video vamos a trabajar con el factor común y factor común por grupos. Bien, vamos con el primero, que es el factor común. Si nosotros analizamos el nombre de este caso, factor en matemática hace relación a los elementos o las expresiones que se están multiplicando. Por ejemplo, si yo hago 2 por 3, 2 y 3 serían los factores y el resultado de esa multiplicación sería el producto. Ahora, si miramos, dice factor común. Quiere decir que esos factores van a tener que estar repetidos, ¿sí? Van a tener que ser comunes a todos los términos del polinomio. Vamos a analizar nuestro primer ejemplo. El polinomio en cuestión es 15x a la cuarta menos 21x al cubo más 36x cuadrado. Los polinomios que nosotros vamos a trabajar van a tener solamente una variable, pero existen polinomios que tienen más de una variable, o sea, más de una letra. Bueno, ¿cómo vamos a buscar el factor común? Para que se pueda factorizar un polinomio por este caso, tengo que tener, como les decía hace un ratito, un factor, 1 o 2, ¿sí? O la cantidad que sea, repetidos en todos los términos. En cuanto a los coeficientes, ¿sí? Si son todos números enteros, vamos a ver si existe algún número, ¿sí? Que divida a todos los coeficientes. Si hay más de uno, vamos a tomar el mayor divisor. Por ejemplo, acá 15, 21 y 36 se pueden dividir todos por 3. Entonces, 3 sería un factor común. Después tenemos que la x, la variable, está repetida en todos los términos. Entonces, también va a ser un factor común. Ahora tengo x a la cuarta, x al cubo y x cuadrado. ¿Cuál es la que voy a tomar? X al cuadrado. O sea, la de menor exponente. ¿Por qué? Porque en x al cubo aparece x cuadrado y en x a la cuarta también. Es decir, si disociamos un poquito los términos de este polinomio, fíjense, 15x a la cuarta lo puedo escribir como 3 por 5 por x cuadrado por x cuadrado. ¿Sí? 15 es 3 por 5, x cuarta es x cuadrado por x cuadrado. 21x cubo, 21 es 3 por 7, y x cubo es x al cuadrado por x. 36 sería 3 por 12, y ahí tengo el factor x cuadrado. Lo que está en amarillo serían los factores comunes. El 3 que aparece en todos los términos y x cuadrado que aparece en todos los términos. Este paso después lo vamos a obviar y vamos a escribir directamente el resultado que, ¿cómo se obtiene? Yo dije, factorizar un polinomio era expresar al polinomio como producto de otros polinomios. Bueno, acá sería de un monomio por un polinomio. Tenemos el factor común, que es 3x cuadrado, que es lo que ya vimos que era el factor común. ¿Cómo obtenemos los términos que quedan adentro del paréntesis? Fíjense que serían los que quedaron, los términos que no eran comunes en cada término, ¿sí? 5x cuadrado, 7x y el 12. ¿Cómo los obtenemos de manera práctica sin hacer este paso del medio? Dividiendo cada término por el factor común. 15x a la cuarta lo divido por 3x al cuadrado, 15 dividido 3 es 5, x cuarta dividido x cuadrado, x cuadrado. Menos 21x cubo dividido 3x cuadrado, 21 dividido 3, 7, x cubo dividido x cuadrado,
x. 36x cuadrado dividido 3x cuadrado, 36 dividido 3 es 12, x cuadrado dividido x cuadrado sería x a la 0, que sería 1, 12 por 1, 12. Acuérdense que cuando dividían, ¿sí?, las potencias de x, los exponentes se restan. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más. En el ejemplo 2, el polinomio es 28x a la quinta menos 36x a la cuarta más 16x al cubo. 28, 36 y 16 son todos múltiplos de 4, ¿sí? El máximo número que divide a estos tres coeficientes es el 4. O sea que el 4 va a ser un factor común. ¿X aparece en todos los términos? Sí. X quinta, X cuarta, X al cubo. ¿Cuál es la que va a ser factor común? La que tenga menor exponente, o sea, X al cubo. O sea que nuestro factor común sería 4X al cubo. Como obtenemos el paréntesis, vamos dividiendo. 28x a la quinta dividido 4x al cubo, nos queda 7x cuadrado. 36x a la cuarta lo divido por 4x al cubo, nos queda 9x, ¿sí? Los dividimos con el signo. Menos por más, menos. 16x al cubo lo divido por 4x al cubo, nos queda 4. Si ustedes hicieran la distributiva, tendrían que obtener el polinomio que tenemos originalmente, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. 1/3 de x cuadrado menos 1/3 de x. Acá los coeficientes no son enteros, ¿sí? Son fraccionarios, pero si nos fijamos, en ambos términos aparece el 1/3. Entonces 1/3 es factor común. Después tenemos x cuadrado y x. La x aparece en ambos términos. ¿Cuál es la de menor exponente? X. Entonces 1/3 de x va a ser nuestro factor común. 1/3 de x cuadrado lo divido con 1/3 de x, nos queda x. 1/3 de x dividido 1/3 nos queda 1. Si divido dos expresiones iguales, esa división es 1. Vamos al cuarto ejemplo. 8x cuadrado menos 16x más 32. Miro los coeficientes que son enteros, entonces busco si hay algún divisor común. 8, 16, 32 son todos divisibles por 8, que sería el máximo divisor. ¿La x aparece en todos los términos? No. Entonces no va a ser factor común. Solamente es el 8. 8x cuadrado dividido 8, x cuadrado. Menos 16x dividido 8, menos 2x. 32 dividido 8, 4. Vamos a un ejemplo más. Y el último. 5x al cuadrado menos 6x. 5 y 6, ¿sí?, son divisibles, pero por 1 nada más, ¿sí? Y sacar 1 como factor común, si yo acá tengo un 1, no me cambia el resultado que aparezca acá con respecto a la expresión original. Entonces 1 no serviría como factor común. Entonces entre los coeficientes no tengo factor común. ¿La x aparece en todos los términos? Sí. Entre x y x cuadrado me quedo con la x. Factor común x, 5x cuadrado dividido x, 5x, menos 6x dividido x, menos 6. Algunas cositas a tener en cuenta con este caso de factoreo. Para aplicar factor común, lo primero que tengo que encontrar es que haya, como dijimos antes, un factor, al menos uno, que esté repetido en todos los términos. Puede ser solamente un número, puede ser solamente una letra, como el ejemplo 5, o sea, la variable, o pueden ser ambos, número y letra, o sea, número y variable. Recuerden, si los coeficientes son enteros, el factor común va a ser un divisor, el mayor, común de todos los coeficientes. Si la variable, la x, aparece en todos los términos, ¿cuál va a ser el factor común? La que tenga menor exponente. Recuerden que nosotros ahora vamos a ir trabajando con polinomios con una sola variable, pero existen polinomios con más de una variable. Y otra
cosa a tener en cuenta, para el factor común no importa la cantidad de términos que tenga el polinomio, mientras que se cumplan las condiciones que nombré anteriormente, que exista factor común. Este caso se puede aplicar a un polinomio de 2 términos, de 3, de 4, de 5, de 6, de la cantidad de términos que sea, siempre que exista algún factor común. Vamos al siguiente caso, que es el factor común por grupos. Las dos primeras palabritas del nombre del caso son las mismas de antes. Ahora, el factor común lo vamos a sacar agrupando términos. Para poder aplicar este caso, no vamos a tener un factor común en todos los términos, pero lo que vamos a tener que ver es si se puede sacar factor común agrupando términos. Algo importante para poder aplicar este caso, la cantidad de términos del polinomio tiene que ser par, pero mayor o igual que 4. O sea, en un polinomio de 4 términos, en un polinomio de 6, en un polinomio de 8, un polinomio de 10 términos, ¿sí? La mayoría de los que vamos a trabajar va a ser de 4. O quizás puede llegar a aparecer uno de 6, ¿sí? ¿Por qué par? La cantidad de términos, porque la idea va a ser armar grupos con la misma cantidad de términos. Bien, vamos a ir analizando este caso con el primer ejemplo. Tengo el polinomio 8x al cubo más 20x cuadrado más 6x más 15. Si nosotros miramos todo el polinomio, no existe factor común en todos los términos, ya que la x no aparece en todos los términos, y los coeficientes 8, 20, 6 y 15 no tienen un divisor común entre ellos, exceptuando del 1. Entonces vamos a ver si agrupando puedo sacar factor común. Nosotros podemos armar los grupos de dos maneras distintas cuando tenemos 4 términos. Ahora, tengo que agrupar de a 2 términos. Ahora, lo que nunca voy a poder agrupar va a ser el término de mayor grado con el término de menor grado, ¿sí? O sea, con el término, en este caso el término independiente. Nunca el de mayor con el de menor, ¿sí? Porque si no, no se va a dar lo que ahora vamos a ir viendo con el desarrollo del ejercicio. Acá podríamos agrupar el 8x cubo con el 20x cuadrado y el 6x con el 15, o 8x cubo con 6x y 20x cuadrado con el 15. Con cualquiera de las dos agrupaciones llego al mismo resultado final. Nosotros acá vamos a usar tal cual aparece el ejercicio. El 8x cubo con 20x cuadrado, que son los que estarían en amarillo, y 6x y 15, que serían los que estarían en verde. Sacamos el factor común. Entre los dos primeros términos, ¿cuál sería el factor común? 8x cubo y 20x cuadrado, 8 y 20 son divisibles por 4, y entre x cubo y x cuadrado es un factor común. Aplicamos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Estoy aplicando el factor común entre estos dos términos. 8x al cubo dividido 4x al cuadrado nos queda 2x. 20x cuadrado dividido 4x cuadrado nos queda 5. Ahora aplicamos el factor común en los otros dos términos, porque están pintados en verde. Entre 6x y 15, ¿quién sería el factor común? El 3. Solamente el 3. La x no está en todos los términos. Y 3 divide al 6 y al 15. 6x dividido 3, 2x. 15 dividido 3, 5. Importante para que este caso sea viable para ese polinomio es que estos dos factores que nos quedaron acá, ¿sí? Estos dos paréntesis que acá están pintados en lila, tienen que quedar exactamente iguales. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que la factorización de polinomios era expresar como producto de otros polinomios. Nosotros acá no tenemos todavía un producto de polinomios. Existe es una suma de dos productos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para poder expresar como producto? Este paréntesis, que es el que quedó repetido, se saca como factor común, ¿sí? Y nos quedaría de esta forma. 2x más 5, que es el factor repetido, todo
todo este término dividido el factor común, sería 4x al cuadrado. ¿Sí? Y todo este término dividido el factor común, se cancela el 2x más 5, nos queda 3. Y ahora sí nos quedó el producto de dos polinomios. Es decir, una vez que ustedes agrupan, sacaron los factores comunes de cada uno de los grupos, estos paréntesis les tienen que quedar exactamente igual. Cuando quedó exactamente igual, se saca ese paréntesis como factor común y en el paréntesis de al lado nos van a quedar la suma o diferencia, de acuerdo al signo que nos haya quedado acá, de los dos factores comunes que extrajimos. Y ahora sí quedó factorizado el polinomio. Vamos a ver algunos ejemplos más. Ejemplo 2, tenemos 7x a la cuarta más 2x al cubo menos 28x menos 8. Podemos agrupar, si queremos, el 7x a la cuarta con el 2x al cubo, que el factor común sería x al cubo, y el menos 28x con el menos 8, que el factor común sería 4, que en este caso sería menos 4. Ahí vamos a ver el tema del signo. También podríamos agrupar el 7x a la cuarta con el menos 28x y 2x al cubo con el menos 8. Cualquiera de las dos agrupaciones estarían bien. Nosotros acá vamos a agrupar tal cual está, ¿sí? Entre los dos primeros, ¿sí? Que son los que están en amarillo, el factor común sería x al cubo. Y entre los dos últimos sería 4. Y vamos a ver el tema del signo. 7x a la cuarta dividido el factor común que sería x cubo, nos queda 7x. 2x al cubo dividido x al cubo, nos queda 2. Y acá era 4. ¿Por qué menos 4? Porque dijimos que los dos paréntesis estos paréntesis nos tienen que quedar exactamente iguales. Como estos dos términos son negativos, yo los tendría que dividir por un número negativo para que acá adentro me quede positivo, por regla de signos. Menos por menos, más. ¿Por qué? Porque acá me está quedando los dos, ya están los dos positivos. Entonces nos quedaría menos 28x dividido menos 4, menos por menos más, me quedaría 7x. Menos 8 dividido menos 4, más 2. Si yo lo hubiera sacado positivo, estos dos me hubieran quedado negativos y no me hubieran quedado exactamente iguales los paréntesis. Bien, ya sacamos los factores comunes de cada grupo, ¿sí? Ahora sacamos el paréntesis este que quedó repetido como factor común, 7x más 2, por los factores comunes, x al cubo menos 4. Y ahí terminó la factorización. Vemos un último ejemplo. 30x al cubo más 5x cuadrado más 12x más 2. Podríamos agrupar así como está, 30x al cubo más 5x cuadrado y 12x con 2. O también el 30x cubo con el 12x, 5x cuadrado con el 2. Vamos a hacer esa forma, ¿sí? Ustedes me dirán, pero de 5x cuadrado y 2 no hay nadie. Bueno, pero en el factor común, por grupos, está permitido sacar el factor común 1. Solamente en el de grupos y en uno de los grupos. ¿Sí? 30x cubo con el 12x y 5x cuadrado con el 2. 30x al cubo con 12x sería 6x. 30x al cubo dividido 6x nos queda 5x cuadrado. 12x dividido 6x nos queda 2. Y fíjense que este paréntesis quedó exactamente igual a estos dos términos que me quedaron todavía sin sacarle factor común. Entonces, si yo saco factor común 1, al dividir por 1 me va a quedar exactamente igual este paréntesis. Entonces, mi factor común sería 5x cuadrado más 2 ahora, y en el otro paréntesis me quedarían nuestros factores comunes extraídos de cada grupo, o sea 6x y 1. Y ahí quedaría la factorización. Si hubiéramos agrupado así como estaba, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto,
Lo único que cambia es el segundo y el tercer paso, pero el último paso va a quedar exactamente igual. Y con este video culminamos con estos dos casos. En el próximo iremos analizando los demás casos de factoreo.